Bueno, unas amigas mías muy queridas que leen las cosas que publico en mi blog y, y miran mis videos, me han pedido que les hable de las votaciones ya de las elecciones del 13 de marzo, donde vamos a votar pues por Congreso, Senado y Cámara y por las consultas. Hay 3 consultas interpartidistas para seleccionar candidatos a primera vuelta presidencial. Con mucho gusto lo hago, este comentario. Con mucho gusto lo hago. Voy a hacer una presentación de los aspectos, digamos, de la técnica electoral misma, y luego pues diré algo sobre lo que son mis preferencias, porque también de eso me han pedido que hable. Entonces, con todo cariño para ustedes, Piedad, Luz Marina y Marta María. Bueno, lo primero, vamos a hablar primero del tarjetón. Vamos a votar para Senado y para Cámara. En Senado tenemos una circunscripción nacional. Antiguamente las circunscripciones de Senado eran departamentales, como lo son hoy las de Cámara. Con la reforma política en el 91 se creó la circunscripción nacional, que yo creo que hay que abandonarla. Eso es un error, porque muchos departamentos se quedan sin representación en el Senado, porque los que son elegidos allá al Senado, al no estar vinculados a ninguna región en particular, entonces se desentienden, no hay exigencia, no responden ante ningún electorado específico. Entonces yo creo que algún día, que pronto debemos hacer una reforma suprimiendo y volviendo a las circunscripciones departamentales para Senado. Bueno, pero lo que se tiene es esta circunscripción nacional. Se tiene también circunscripciones para Cámara, que son tantas como departamentos tiene el país, y que eligen distintos números de representantes de acuerdo a la población y que tiene cada departamento. Voy a referirme, para hacer lo que quiero comentar, entonces, a el tarjetón electoral de Senado. Eso está pues pequeño, no sé qué tan bien se vea, pero ahí lo muestro para explicar las cosas que quiero explicar. Se inscribieron 16 listas para el Senado, de las cuales hay 8 listas cerradas y otras tantas abiertas o de voto preferente. Entonces vamos a explicar este asunto del voto preferente, porque hay una confusión. La gente cree que si vota por una persona está votando solo por esa persona. No, eso es un error y lo voy a explicar. Cuando uno va a votar, entonces lo primero que hace en el tarjetón es marcar el logo del partido o movimiento que le gusta. Yo lo hago así. Yo marco el logo del partido, del movimiento Centro Democrático, porque por él voy a votar en esas elecciones. Entonces, todo mundo tiene que marcar esto. Si va a marcar solo el número dentro de esto y no marcó aquí el logo, ese voto no sirve. Ese voto no sirve. Entonces uno, cuando va a votar, vota primero por un partido o movimiento. Ya luego, en las listas que así lo admiten, que son esta lista verde, esta lista de Cambio Radical, esta lista del Partido Liberal, esta lista del Partido Conservador, esta lista del Partido de la U, del Centro Democrático de Mira, yo no sé esta de qué será, entra a marcar el candidato de la preferencia. Entonces llega uno y dice, bueno, marco acá y listo. Entonces ya marqué el número. Entonces esta lista tiene voto preferente. Pero puede suceder que uno no quiera, digamos, yo marco aquí por el Partido Liberal y no marco a ninguno. Esa lista se computa.
son los votos que van sobre el logo, los votos por la lista. Y esos son los que entran en el proceso de asignación de las curules. Es decir, el proceso de conversión de los votos en curules o la fórmula electoral. Esa es la fórmula electoral. Entonces, todo mundo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí está la U, ¿sí? El partido de la U. El partido de la U le pidió a la atleta Caterina Ibargüen, que es muy notable, entonces la pusieron de 1 acá. Entonces yo digo, voy a votar por Caterine. Si voto así por Caterine, el voto no sirve. Entonces yo tengo que votar acá, por la U. Entonces, claro, cuando voto por Caterine, estoy votando por toda la lista, por todos los candidatos que hay en la U. Eso es como decía el expresidente Alfonso López. Las listas electorales son como los long play o los CD, donde a veces le gusta a uno una canción, pero tiene que comprar todo el long play y llevárselas todas. Eso ocurre acá, bien sea en listas cerradas o en listas de voto preferente. Entonces, lo primero que va a hacer el jurado, primero que van a hacer los jurados en las listas de Senado, pues, y también las de Cámara, yo trabajo aquí con la de Senado, va a ser contar los votos que cada uno de los partidos tiene acá en los logos. El total de votos de los partidos que aparecen ahí en los logos es el que va a definir el número de curules que tiene cada partido, de acuerdo con el procedimiento que voy a explicar, que se llama el método de la cifra repartidora, o el método de los cocientes, o el método de Don. El método de Don tiene pues esos nombres, no es el método de cociente electoral de antes. Explico cómo funciona. Lo primero que se va a hacer, cuando tenga los votos la registraduría, es calcular el umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es el número de votos que habilita a un partido para entrar en la repartición de las curules. Número mínimo de votos. Los partidos que no alcanzan ese número mínimo de votos quedan por fuera del reparto de las curules. Por ejemplo, ese umbral en las elecciones de Senado de 2018 estuvo en 456.357 votos. Es decir, para este año muy fácilmente ese umbral puede llegar a 500.000 votos. Puede llegar a 500.000 votos ese umbral. Esos son muchos votos. Entonces, ya calculado el umbral, se miran los partidos que los tienen. A ver, se mira el voto, los votos que aparecen acá, por el logo, pues, ¿cierto? Se mira qué partidos tienen, superan el umbral. Los partidos que no superan el umbral, Shaolin, no entran en la distribución de curules, perdieron esos votos y todo. Eso es lo que va a pasar. Seguramente aquí a varios partidos les puede pasar eso. Yo creo que este partido, a este, en fin, les va a pasar eso, que no alcanzan los 500.000 votos y desaparecen y no entran en la repartición de curules. Ya luego, las curules se van a distribuir entre los partidos que quedan de acuerdo al método de la cifra repartidora, que se calcula de la siguiente manera. Los partidos se ordenan, los votos obtenidos por los partidos se ordenan de mayor a menor. Entonces hace una fila, ¿sí? Partido Centro Democrático, el de mayor votación, después el Entonces se ordenan todas las votaciones de mayor a menor. Y se empiezan a dividir esas votaciones por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5. Se van dividiendo. Y se obtienen un montón de cocientes, un mundo de cocientes. Luego esos cocientes se ordenan de mayor a menor. Y en el caso, del Senado, es el centésimo cociente, que es el número de curules a distribuir, el centésimo cociente, el que es la cifra repartidora. Yo ordeno, yo tengo todos esos cocientes, entonces a mí me va a dar, por ejemplo, un cociente por ahí de
yo creo que para Senado puede salir fácilmente un cociente, el centésimo cociente puede estar por ahí en 150.000 votos. Esa va a ser la cifra repartidora. Entonces ya con ese número, cojo la votación de cada partido y la divido por 150.000. Entonces el número entero que salga, ¿sí?, es el número de curules que tiene ese partido. Entonces, por ejemplo, por decir cualquier cosa, Centro Democrático saca 3 millones de votos, ¿cierto? Dividido por 150.000, ¡pau! 20 curules en el Senado. 20 curules en el Senado. Así, ese es el procedimiento que se aplica. Esa es la cifra repartidora. Ahora, ya ese es el número de curules. Entonces, ¿cómo se distribuyen las curules entre los que están en la lista? Para las listas cerradas, como la de esta de Galán o esta de Salvación Nacional o esta otra humana, se asignan en el orden en que están inscritos. Entonces, los primeros. Entonces, si un partido de esos, cualquiera, saca, por ejemplo, Pacto Humano, saca 300.000, entonces si divide por 150.000, entonces tiene 2 curules. 2 curules. ¿A quién se le asigna? Al primero que aparece en la lista y al segundo. Los otros quedan. En los partidos con listas con voto preferente, es el voto preferente el que decide la asignación de las curules. Entonces ya se van y se miran cuántos votos preferentes obtuvieron los que están en esa lista y se van de mayor a menor y se van asignando hasta que se agoten las 20. Ese es el procedimiento. Entonces, el voto preferente incide en el orden interno de distribución de la lista en el partido. El voto que se hace al logo es el que determina la cantidad de curules que tiene un partido o movimiento. Ese es el procedimiento para votar, para transformar los votos en curules. Esa es la fórmula electoral. Entonces, repito, más brevemente. Lo primero que se hace es calcular el umbral. Para el umbral se cogen todos los votos por partido más los votos en blanco que se obtuvieron para una corporación determinada. Los votos por partido más los votos en blanco. Y esa votación se divide por el número de curules, pues, que se van a proveer, ¿cierto? Y eso saca el umbral. Y eso determina el umbral. Es decir, es el cociente electoral. El umbral es el cociente electoral. Votos válidos. Y entonces, partidos que están por debajo del umbral salen. Ya luego viene la asignación de curules, que se hace aplicando la cifra de repartidora, que se calcula sacando los cocientes, una serie de cocientes, y el centésimo cociente, en el caso del Senado, con ese cociente se dividen la votación de cada partido y se le asignan las curules. Y así ese es el procedimiento. Para la Cámara, por ejemplo, las cámaras depende del número de curules de cada departamento. Yo creo que en Antioquia son como 15. Entonces, en Antioquia la cifra repartidora sería el quinceavo cociente, el quinceavo promedio, pues, obtenido en esa serie de divisiones. Eso es el procedimiento para votar. Entonces esto es importante entenderlo, porque, por ejemplo, por ahí salió Frank John Pinchao, una persona, el policía que estuvo allá preso, muy meritorio, se le volvió a las FARC, y entonces a él lo pusieron en una lista, está en la lista de este Movimiento Verde. Entonces está en la lista de este Movimiento Verde. Bueno, si uno quiere votar por Frank John Pinchao, pues va y lo busca acá. Vota por Movimiento Verde y tal. Pero ojo, uno vota por todos los que están ahí con los verdes. Gústele a uno o no vota exclusivamente por Pinchao. Entonces esa es la cosa. Caterine, a uno le cae simpática Caterine. Entonces, voy a votar por Caterine, que no sé cuánto es la atleta. Entonces vota acá, pero vota por la U. Pero al votar por Caterine, está votando por todos los de la U. Recuerden que la U era el partido de Roy Barreras, de
de Benedetti y de un montón de gente, pues, más bien, y todavía sigue, ya se retiraron parece, pero gente pues más bien sospechosa, ¿cierto? Más unos políticos, entonces ojo con ese voto. Y esos atletas, pues, yo recuerdo que hace unos años fue una pesista que se llamaba María Isabel Urrutia, ¿sí? Y estuvo allá en el Congreso, pues, básicamente no hizo nada. Yo espero, pues, que Caterina esté mejor preparada para estar allá. Pues, de pronto sale elegida, es probable, pero espero que esté, pues, mejor preparada que esa María Isabel Urrutia que pasó ahí como 2 periodos sin pena ni gloria. Hay que decirlo. Yo voy a votar por el Centro Democrático. Los que quieran votar por el Centro Democrático no tienen, o por cualquier partido, no tienen que marcar ninguna, solo por el Centro Democrático no tienen que marcar ningún número en el tarjetón. Su voto va y contribuye a la asignación de curules. Ya para las preferencias de las personas, a mí no me gusta mucho el voto preferente, porque genera pugnacidad al interior de los partidos y cosas de esas, pero bueno, es lo que tenemos. Para Senado hay muy buenos candidatos y yo, pues, sobre todo buenas candidatas. Hay unas personas que se han destacado mucho: María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia. Ellas han promovido sus números. Paloma me parece que es el 10, María Fernanda el 100, Paola no lo recuerdo. Y hay una candidata también que no ha estado nunca, que es Julia Correa Nutín, también aspirando al Senado por Antioquia. A mí me gustaría que la gente votara o por Julia o por Paola Holguín para sacar senadoras, pues, de Antioquia, ¿cierto? Y evitar ese problema. Por Cámara, en Antioquia hay candidatos de lujo, en Antioquia. Está, voy a mencionar, está Oscar Darío. Oscar Darío ha sido un representante muy bueno. Oscar Darío ha trabajado mucho en los temas tributarios, siempre participa en eso, un hombre sumamente juicioso, un congresista de lujo es Oscar Darío. Se ha postulado una chica llamada Cristina Izaza, es empresaria, una persona muy inteligente, está aspirando por primera vez, muy bien formada, con un ideario liberal, liberal en el sentido clásico, pues, de Estado que intervenga poco y que deje ser y que proteja la propiedad y que proteja y que estimule el orden, que proteja el orden, en fin. Ahí va Cristina, me parece, pues, respetable. También hay un muchacho que se llama Hernán Cadavid, que va para Cámara también, muy bueno Hernán. Hernán es un abogado, pero tremendo, de lujo, muy competente, muy inteligente. Me parece que haría una gran labor allá. También en la Cámara de Antioquia está esta chica Lorena Murcia, de la Fundación Rosa Blanca. A mí me parece que habría que hacerle su apoyo, un homenaje, para que esa Lorena llegue a la Cámara. Es una mujer muy valiente, que se les voló a las FARC, una víctima de esas FARC. Yo creo que podría apoyarse a ella. Ahora, hay otros partidos. Obviamente yo nunca voy a recomendar votar, pues, yo recomiendo, aquí está el Partido Conservador. No he mirado mucho quiénes están en su lista, pero es un partido, pues, de tradición, un partido republicano, un partido defensor del orden, de la propiedad, de los valores del mercado libre. Me parece que es un buen partido, interesante. Y está este Movimiento de Salvación Nacional, que era el movimiento de Álvaro Gómez Hurtado, en la época en que lo asesinaron, y que Enrique Gómez Martínez, que viene a ser un sobrino de Álvaro Gómez, hijo de su hermano, pues, de su hermano Enrique también. Enrique
lo ha recuperado su personería y se ha lanzado él a la presidencia y sacaron esta lista. También me gusta mucho esa lista. De las otras, pues no recomiendo ninguna, no recomiendo ninguna más. Bueno, esas son mis observaciones sobre las elecciones. No me puedo ir. Quiero hablar un momento, porque también vamos a votar en las consultas. Hay 3 consultas. Yo he hecho comentarios sobre los candidatos que hay en esas consultas. Y evidentemente, pues yo creo que para nadie es un secreto que yo jamás votaría por la consulta de ese pacto de petrista, que dije que esa consulta era una farsa y un robo, que ya se sabe quién va a ganar eso. Tampoco voto por esa consulta de la esperanza, aunque me parece pues que hay gente decente ahí. Me alejo de ellos en las ideas, pero hay gente decente en esa cosa, pero no votaría por ellos. Y finalmente, pues está la consulta de esta gente, del equipo por Colombia, ¿cierto? Donde está Federico, Peñalosa, Barguil, Char y Aide Lizarazo. Ya también hice mis comentarios. A mí me gusta esa consulta, yo votaría por esa consulta. Me parece muy importante que todo mundo, el que se sienta más cercano a los valores de la economía de mercado, a los valores de perpetuar la democracia, a los valores de la libertad individual y del derecho a intercambiar, a los valores de la empresa, debe votar por equipo por Colombia, por alguno de sus candidatos. Es importante que esta consulta saque muchos votos. Y yo sí voy a votar por ella y voy a votar pues por Federico Gutiérrez, ¿sí? Pero también me parece válido votar por Enrique o por David Barguil o por cualquiera de ellos. Bueno, eso es lo que tengo que comentar a propósito de las votaciones del 13 de marzo. ¿Qué? No, yo hago otro.